Bueno, como habíamos anunciado, con un amigo periodista, Jorge Riani, periodista, escritor, pero ante todo, bueno, un amigo. Así es. Amigo de los periodistas. Tal cual. Colega. Bueno, sí, colega. Pensar, sí, tal cual. ¿Cómo andamos? Bien, ¿Todo muy bien? bien, todo muy bien. Bueno, a ver, para arrancar, ¿cómo estás viendo los medios de comunicación? Pero no ahora ni la semana pasada, sino ya el último tiempo, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que están en crisis ya hace un tiempo, ¿no? Por la revolución tecnológica, por la desaparición de algunos formatos, en este caso el papel, el diario papel. Sí. Bueno, ¿cómo ves así a grandes rasgos todo ese ecosistema comunicacional? Bueno, para hablar de ecosistema creo que hay que empezar hablando de dos universos, uno el de Buenos Aires y otro el del interior, ¿no? Y el de Buenos Aires es un país que nosotros vemos desde abajo sin participar mucho. En cambio, el de la provincia, uno ve que los diarios han desaparecido, ve que allí donde había redacciones, las redacciones a mí me gusta calificarlas como comunidades éticas, ¿no? Yo de hecho te conocí a vos en una redacción, o nos conocimos antes, pero trabamos amistad en una redacción, en un diario muy importante de 1914, que marcaba agenda, que pasó todo un siglo marcando agenda, y que de pronto no se imprime más. Es decir, tanto están afectados los medios que eso ya no es una noticia. Es decir, por supuesto que no la va a dar el mismo medio, pero yo me acuerdo cuando se despide el diario Perfil, que nació con un ímpetu periodístico extraordinario por parte de Jorge Fontevecchia y una redacción genial, por nombrarte un solo caso, ¿no? Martín Caparrós, corresponsal de New York, ¿no? Un día dicen hasta pronto y se despidieron, tuvieron tiempo de despedirse. Acá es como que la crisis fue como una inundación, ¿no es cierto? De pronto no tenemos más un diario. No salió a ningún lado, por ejemplo. No salió a ningún lado, no hubo una explicación del propio medio. Estamos hablando del Diario de Paraná, nacido en 1914, una historia extraordinaria que me permito calificarla así porque la he investigado y de hecho escribí un libro. El libro, El Imperio del Quijote. El Imperio del Quijote, claro. Ese libro tenía dos subtítulos. Primero, al final, oficialmente quedó con los dos subtítulos, pero en tapa tiene uno y dentro tiene otro. Uno de ellos era Nacimiento, Crecimiento y Ocaso de un diario que influyó en la política argentina. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Tanto? Y si vos te ponés a pensar que impuso 8 gobernadores, 4 vicegobernadores, ministros nacionales, ministros de la Corte, 2 ministros de la Corte, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ese diario hizo un camino que no hicieron otros medios de comunicación políticos, que fue reconvertirse, pasar de un diario, como decía el diario La Nación, tribuna de doctrinas. Bueno, pasó de eso a ser un diario generalista. Esto, que es un diario que había nacido por la decisión de 32 personas de Paraná. Para que nos ubiquemos, 1914. En Paraná había no sé cuántos habitantes, yo lo digo en el libro, pero evidentemente era una ciudad chica, 32 personas que se vuelcan a la política, jóvenes todos, 31 hombres y una mujer que se vuelcan a la política, digamos, llevados un poco por el cambio que significó la reforma electoral, la llamada Ley San Peña, que bueno, tuvo mucho que ver Irigoyen, ¿no es cierto?, en eso. Ahí hay un recambio generacional y mucha gente joven pega el ascenso a la política, ¿no es cierto? Estamos hablando del 14. Bueno, de esas 32 personas, 8 fueron gobernador. Después, en el año 40, esto se reconvierte y pasa a ser un diario generalista. Ahí hubo un cambio. Es enorme, yo creo que lo menciono en el libro, la cantidad de diarios que hemos podido inventariar en la provincia de Entre Ríos, que nacieron como órgano partidario y murieron como tal. En cambio, quienes se reconvirtieron, y el diario en eso fue un ejemplo muy claro, llegaron a ser, como digo en el título del libro, un imperio, ¿no? O sea que al final esto del periodismo militante uno puede encontrarlo un siglo atrás. Claro, exactamente, un siglo atrás. Es notable porque lo que empieza siendo un impulso después es una fórmula que no funciona. Y a mí me parece que lo que les pasó a los diarios, fundamentalmente a los diarios, pero también a los medios de comunicación en general,
es que no hubo esa reconversión que sí se dio a mediados del siglo XX de reemplazar el diario partidario por un diario generalista, por llamarlo de un modo, por un diario informativo. Esto tiene, digamos, actitudes muy concretas por parte del diario. Es decir, era un diario que defenestraba la figura de Perón y de pronto, bueno, empieza a entender, el dueño del diario en ese momento, Arturo Julio Echeverri, empieza a entender que no se podía hacer un diario exitoso, sí, antibustista. Claro, exitoso sin considerar, digamos, que el peronismo es una realidad y que tenía que tener también voz en ese diario. Y eso que vos decís de antibustista, por eso no le cuesta a sus sucesores aplicar esto con el bustismo. Claro. Porque eso empieza, y el primero que, digamos, empieza a hablar en una institución como se llamaba, como era el Ateneo Luis Lorenzo Echeverri, que era básicamente una tribuna antiperonista, fundamentalmente cultural. Había mucha cultura, mucha vanguardia, pero también, en términos políticos, nació para clavar una bandera antiperonista. Termina recibiéndolo a Ítalo Luder para que hable y termina también hablando, habló todos los gobernadores que pasaron, ¿no es cierto? Hasta que eso cerró. Lo que yo siento es que aquí nos pasó que, el cambio tecnológico, como vos decís, muchos no lo supieron entender, no lo pudieron entender, y había que hacer las cosas bien para poder sobrevivir, y muchos no lo hicieron bien, ¿no es cierto? Yo me quedé con esta idea que la hemos hablado 1000 veces, y que recién la mencionabas, sobre esta idea del diario generalista, ¿no? Sí. O sea, si uno tiene que cortar o poner en una línea del tiempo, los diarios nacen encuadrados o alineados a una idea política, a un partido, y pasan a ser diarios generalistas, que eran diarios donde informaban de todo, digamos, de todos los aconteceres institucionales, políticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene la sensación de que esos diarios generalistas están en decadencia. El cierre del Diario de Paraná es un ejemplo muy claro, y se perdió el orden de la agenda, ¿no? Es decir, que no hay nadie que ordene las prioridades. Entonces, uno puede escribir solamente de política y le habla a un grupito, y otro puede hablar de justicia y le habla a un... Es decir... Se atomizó y se le ha la agenda. Claro, y se le ha privado, si se quiere, al ciudadano de tener una idea global de lo que pasa en Paraná. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo lo analizás? ¿Cuál es el cuadro de situación actual? Bueno, creo que hay... Con los diarios desaparecidos, ¿no? Sí, creo que, en principio el diario ha sido reemplazado por los sitios digitales, que son en sí diarios virtuales, pero me parece que lo que ocurre ahí es que, digamos, soy consciente que estoy hablando con vos, que sos redactor de un sitio, de página política concretamente. Eso se lleva, cuando se crea, yo lo entiendo así, no sé, lo podremos debatir en todo caso. Yo entiendo que página política se lleva un capital simbólico, pero a la vez real, del Diario de Paraná, que es precisamente manejar esa agenda de noticias o de informaciones políticas. No es el único, pero es muy importante, ¿no es cierto? Eso antes estaba en el diario. De hecho, los hacedores del sitio, como son ustedes, estaban dentro de una redacción donde todo se hablaba. Y al lado tenías a un Ricardo Leguizamón, que tenía también un perfil periodístico, y todo eso hacía un conjunto, un producto periodístico que hoy está, como digo, atomizado. Hoy yo, para leer el viejo Diario de Paraná, me tengo que poner en 5 páginas. Me tengo que poner en página política para leer la página 6 y 7, me tengo que poner en Entre Ríos ahora de Ricardo Leguizamón, precisamente para ver lo que eran los informes de él. Eso se atomizó, eso me parece que también hace que pierda fuerza un poco la agenda general, ¿no es cierto? Es decir, como vos decís, cada uno va a buscar lo que quiere, y hay que buscarlo, no es que ya te llegaba con el diario, ¿no es cierto? Eso requiere un ejercicio proactivo de la ciudadanía, y sin desconocer desconocer esto otro, que tenemos un país, un megapaís como es Buenos Aires, marcando también agendas con sus propios medios, ¿no? ¿Y cómo crees que impacta en el ciudadano que no tiene intereses marcados por la política, por la agenda judicial, por la agenda gremial, por la agenda económica, no tener ese ordenador que eran los medios generalistas? Y bueno, en principio me parece que
Bueno, ocurría algo muy interesante. Hace unos días fue noticia la detención de un ministro de apellido Báez. Durante mucho tiempo nos ocurría que cuando uno decía Báez, la gente que decía Lázaro Báez. Tengo una anécdota para contarte, claro, de ahora. Lázaro Báez decía. ¿Por qué? Porque tenía la agenda de Buenos Aires y sin embargo no conocía el apellido Báez como el ministro de un gobierno que, bueno, o casualidad, ahora está detenido. Quiero decir que eso juega como con una suerte de desinformación general de la comarca. A mí me parece que ocurre eso. Esto agravado porque hay medios generalistas. Justamente ayer estaba hablando con el dueño de uno de ellos, no lo voy a nombrar porque no me autorizó, pero fue un lindo diálogo donde yo le hacía notar que hay como un abandono de la crónica. No hay crónicas. Acá ocurren cosas y no hay crónicas. La crónica que te dice o que te contesta las 5 preguntas básicas: ¿quién, cómo, dónde, cuándo? Bueno, yo siempre pongo un poco como ejemplo, tenía un compañero de deporte, como era Cristian Greca, que protagonizó un lamentable accidente de aviación. Uh-huh. Fue hace poco. Sí, fue hace poco. Vos querés ver qué pasó efectivamente y eso no lo encontrás. O si alguien, como ocurrió también, hay un ahogado en la costanera, se te dicen que fue la costanera, pero la costanera tiene ¿cuántos kilómetros? O sea, es largo. ¿Cómo fue? No terminás sabiendo si fue un accidente, no terminás sabiendo si fue un suicidio. Es decir, la misma crónica te llena de preguntas en vez de contestártelas. Entonces, contestando yo tu pregunta, diría, juega con un resultado de desinformación muy grande. Y bueno, por otro lado tenés lo que es mucho más fácil, acceder a los medios de Buenos Aires, aunque también están en crisis. Hoy la nueva forma de informar me parece que, bueno, resultan un desafío muy grande tanto para quienes son los hacedores, como streaming, como para quienes consumen precisamente, que es, como digo, tienen que ser más proactivos, buscarlo, encontrar, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a la persona que vive un streaming? Streaming vidente, tenemos que ponerle nombre, ¿no es cierto? Es decir... volviendo a Paraná, después pasamos sí. a Buenos Aires. ¿Los canales no son los medios generalistas que pueden llegar a ordenar sí. una agenda que le interese al grueso de la sociedad? Digo, para no entrar en la... Yo creo que sí. ¿Y cómo lo ves a eso? Más que nada creo que pueden ser los sitios digitales de los canales, fundamentalmente porque ahí sí está reunido todo. ¿Qué ves ahí cuando ves? Lo que pasa, y bueno, yo veo un poco una precarización muy grande, que esto va en detrimento de la calidad informativa. Me parece que, bueno, como te decía, nosotros hemos tenido la suerte de tener grandes maestros. Me parece que faltan maestros, faltan redacciones, y donde las hay, me parece que faltan maestros de redacciones. A nosotros, que lo teníamos Guillermo Alfieri, por ejemplo, como un referente, un compañero de trabajo que tenía un escritorio al lado nuestro, era una persona con la que vos aprendías diariamente, ¿no? El rigor era muy fuerte. Es decir, no es lo mismo que yo diga Federico Malvasio que diga Francisco Malvasio. No es lo mismo. Por empezar, porque justamente son dos personas distintas, tiene el nombre, pero bueno, para darte una idea de cómo puede influir el error. Justamente hay otra persona con ese nombre. Me parece que hay una... No terminó nadie de asumir ese rol de ordenador. Eso es lo que yo siento. Y esta es la charla que teníamos justamente con este conocido amigo también de los medios de comunicación. Por otro lado, como te digo, está todo muy atomizado, es decir, se encuentra información, hay que buscarla y hay que ir al sitio adecuado. Pero ya es una tarea que hay que saberla hacer. Antes te tiraban el diario por abajo de la puerta y vos lo que tenías que hacerte el café, leerlo, y ahí tenías todo, desde la agenda cultural hasta el aviso, hasta cuánto estaba el precio de la marucha claro. en tal supermercado, ¿no es cierto? Bueno, eso desapareció. Cuando vos repasás medios, ¿sentís que estás informado o estás disconforme? Medios locales. Uh-huh. Yo tengo, como te digo, estamos hablando con una persona que ha vivido toda la vida de esto. Sí, de esto. Pero digo que... No, yo busco la información y la encuentro. Yo lo que busco cuando acudo a un medio es un ordenamiento. Es un ordenamiento. Yo entiendo que alguien se ha tomado el trabajo de ordenar informativamente. Me pasa con Página Política. Yo me ordeno con eso. Yo recorro.
algunos sitios, así como miro Página Política, miro el sitio de Análisis Digital, miro el 11, miro Entre Ríos Ahora. Es decir, me hago un combo de medios que yo sé que pueden ser ordenadores, como me resulta muy ordenador a mí el diario La Nación. Yo puedo tener críticas hacia el diario La Nación, pero sé que es un ordenador, sé que si una noticia llegó que en la portada va a estar a tapa, claro, tiene algún tipo de sentido. Cuando tengo que contrarrestar, porque hubo momentos de los diarios también, este es otro capítulo, ¿no? Cómo han jugado en la política, los diarios porteños fundamentalmente. A veces vos tenés que desembarazarte de esa impronta política que ponen los diarios y que atentan precisamente contra el ejercicio del periodismo, y tenés que ver otros diarios. A mí me pasa que, bueno, yo a La Nación entro permanentemente y entro todos los días. A veces tengo que entrar a Página 12 para contrarrestar y ver si no hay una información que La Nación no está queriendo dar por algo, o no lo dio porque no lo consideró, por lo que fuere. Es decir, hoy estar informado me parece que es todo un trabajo. Pero bueno, han ocurrido muchas cosas. Es un problema, no es un trabajo, ¿no? Porque deja mucha gente afuera, o en todo caso desinformada. Claro, o en todo caso mal formada también, no por dar ninguno de los nombres de estos medios que comuniqué, sino que muchas veces ocurre también porque paralelamente a esto, montar un sitio no debe costar tanto como montar una estructura de credibilidad. Entonces montar un sitio te lleva también a que haya mucha información basura de otros medios que no hemos mencionado, pero que existen, o medios extorsionadores que también existen. ¿Qué medios, ¿qué crees que falta en la agenda local? Que vos digas, no se sabe nada de esto, no se hace foco en esto. A mí me parece que te lo contesto muy concretamente, me parece que falta ese rigor en las crónicas, falta la crónica, falta seguimiento de noticias. Una mujer adulta desaparece en Paraná, estoy dando un ejemplo concreto, ¿no?, que ocurrió. Desaparece en Paraná y la ciudad de Paraná está en vilo durante 3 días, no sabes qué pasó. No hay seguimiento. De pronto la justicia dice, bueno, como hay situaciones muy delicadas en torno a algún menor con esa causa, pide no informar el nombre de la persona. Hay un protocolo, sí. Hay un protocolo, pero eso no quiere decir que vos no informes más. Eso quiere decir que tenés que esforzarte para hacerlo bien y cumplir con ese protocolo y respetar el derecho del menor, ¿no es cierto?, a la privacidad y a la protección, por supuesto. Pero esto es todo un trabajo. Es todo un ejercicio periodístico que creo que eso se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido. Entonces, cuando me preguntás qué es lo que falta, yo creo que falta la crónica. Te di el ejemplo del accidente aéreo, te di un ejemplo. Me parece que falta decir, bueno, antes vos tenías un caso Calero. Bueno, leemos que desapareció un escribano en la ciudad de Paraná. Al otro día, vos buscabas el diario para ver si lo encontraron, y lo siguen buscando 3 días más, y después ya hubo 4 detenidos y ya el otro día crees, y hay todo como una continuidad. Eso no está. Eso es lo que yo siento que falta en el periodismo, un seguimiento, y bueno, los seguimientos son temáticos. Yo los di como ejemplo a ustedes en Página Política. Bueno, hay un seguimiento de la agenda política, pero hay otras cosas que pasan por fuera de la política, y que yo veo que eso es lo que hay una falta, ¿no es cierto?, una falta por parte de los medios, más rigor, más continuidad, y fundamentalmente esto se da porque nos falta un Guillermo Alfieri que nos picotee la cabeza. No, y la reunión en una redacción, ¿no? Sí, yo siempre me acuerdo de una pequeña anécdota. Me acuerdo que Alfieri me decía, seguí el caso de las cajas de alimentos, que era un caso escandaloso de las cajas de alimentos que se supone que daban en la legislatura. Digo se supone porque nunca se supo si la compraron o no las compraron. Estamos hablando de uno de los gobiernos de Jorge Busti, bueno, anteriormente, sí, no me acuerdo cuál de los gobiernos, y terminó en una causa judicial, y me decía, seguilo porque se va a prescribir la causa, y efectivamente ocurrió. Pero nosotros hacíamos el seguimiento. Es decir, si ocurrió, no ocurrió por parte porque no le hayamos prestado atención nosotros, sino que ocurrió porque, bueno, la política decidió que así fuera, o la justicia, no lo sé. Pero te estoy dando un ejemplo de algo puntual, que hacíamos un seguimiento, había una agenda, hablamos entre nosotros. Es decir, nosotros, por eso me gusta decir a mí que es como una suerte de comunidad ética, donde tu propio trabajo estaba a consideración de tus compañeros.
Es decir, uno incluso hasta podía consultar antes de publicarlo. Eso me parece que no existe más. Hace una semana, bueno, hablamos, ¿no?, de la detención de un ex gobernador, que es un hecho, por supuesto que sin duda es un hecho nacional. Sí. Porque no queda detenido un ex gobernador muy a menudo. Y hubo un tratamiento mediático en los medios nacionales, en donde, bueno, uno podía advertir, ya estoy dando mi opinión, que la deberías dar vos, que soy el entrevistado, pero bueno, en donde uno advertía errores. Es que eso es una opinión, es un hecho puntual. Errores garrafales. Anoche, por ejemplo, en La Nación Más, uno escuchaba que un periodista decía, bueno, esto tiene que ver con la destitución de Cecilia Irigoyen. No es Cecilia Irigoyen, es Cecilia Goyeneche, la ex procuradora adjunta. Sí. Luego decía que Urribarri, antes de ser gobernador, era presidente de la unicameral de Entre Ríos, cuando el sistema es bicameral en Entre Ríos. Digo, y esto sucedió en el programa de Carlos Pagni, por ejemplo, claro, que es la referencia política o el programa más importante, si se quiere, político de la Argentina. Sí, con una capacidad de análisis extraordinaria. Extraordinario. Los periodistas que lo acompañan también son muy buenos. Digo, cuando vos ves eso, ¿qué estás viendo? ¿Qué crees que pasa ahí? Mira, yo estoy... Porque digo, así como pasó esta noche en La Nación Más, bueno, en Clarín hemos visto barbaridades, en Página 12 también otras tantas. Digo, no es que haya un medio puntual que haya cometido errores garrafales. Sí, justamente ayer leía en el diario La Nación una nota sobre Jorge Lanata. Quienes somos periodistas sabemos más o menos, viste, que lo hemos tenido a Lanata siempre mirándolo, ¿no es cierto?, desde el año 87 que hace Página 12. Bueno, hablaba de su esposa que la conoció en el año 84, cuando él tenía 24 años, en la redacción de Página 12. Yo dije, sí, siempre se cansó de decir él que Página 12 lo hizo a los 27 años, sabemos que salió en el 87, entonces vos ves que coincide a los 24 años, en el año 84, con de Lanata, que nació en el año 60. Esto lo sabe uno porque es periodista y porque lo ha escuchado y lo ha seguido, y hemos leído la biografía de él, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hemos visto todos los vaivenes que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Y bueno, resulta que estaba mal el dato, y eso sale en La Nación, y yo me fijé en los... a ver si alguien había escrito algo, esto no coincide. Bueno, hay como una falta de rigor muy grande en general, eso es lo que yo siento por un lado. No sé si eso tiene que ver con alguna precarización, con alguna falta de formación o con la rapidez con la que hay que sacar la noticia. Eso no lo sé. Pero bueno, yo, contestando tu pregunta, estoy estrenando un año, hace 40 años que empecé a trabajar en el Diario de Paraná. Yo empecé muy chico, a los 16, empecé desarrollando algunas tareas gráficas y inmediatamente ya tenía una doble función periodística también. Y quiero decir que cuando dejo, me retiro de los medios porque estoy desarrollando una tarea que para mí es incompatible. Ahora estás en la secretaría del bloque Juntos por el Cambio. Claro, ahora exactamente, estoy en la secretaría del bloque junto con Fabián Rogel, con el que tengo una amistad de décadas, y bueno, él me ha hecho ese ofrecimiento y me pareció interesante porque además la política me gusta mucho, así que di ese paso. Y lo que hago fue pedir básicamente renunciar al diario La Nación a una corresponsalía de 15 años. Cuando ocurrió algo parecido con Oscar Londero, nuestro amigo y colega, con el diario Clarín, que era una referencia también para nosotros, la corresponsalía de años. Claro, a mí se me dio, porque yo seguía ejerciendo el periodismo, se me dio por escribir una suerte de historia de los corresponsales. De acuerdo. Fue un trabajito, casi un ensayito, un ensayete, como diría un amigo nuestro. Y ahí me di cuenta de la importancia que tenía. Por ejemplo, en el diario La Nación vos encontrás con que Guillermo Sarabí, el gran poeta, fue corresponsal, con que fue corresponsal del diario La Nación Enrique Pérez Colman. Santander. Después No, él tuvo diarios. Santander también fue corresponsal de diarios, pero no de La Nación. La Nación tuvo a Enrique Pérez Colman, que fue vicegobernador de la provincia. Es decir, había tareas periodísticas y había tareas también políticas, y como en mi caso estaba separada las aguas, ¿no es cierto? Esto es así porque desarrollaban la tarea periodística hasta que dejaban de hacerlo porque estaban llamados a una nueva función. Enrique Pérez Colman fue vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, fue ministro de Hacienda de Irigoyen. Había, digamos, un prestigio
y fundamentalmente era un reaseguro de que no ocurran lo que vos ponés como ejemplo, que en vez de decir Cecilia Goyeneche digan Cecilia Irigoyen, porque además eso hace perder credibilidad. Vos decís, pero si este medio me está diciendo que Cecilia Goyeneche se llama Cecilia Irigoyen, ¿cuánto más le puedo creer de todo lo otro que me dice? Claro. ¿Cierto? Es decir, hay una pérdida de credibilidad. Yo lo que siento es que faltan corresponsales. Cuando se fue Oscar Londero decía, yo escribí porque consideré que el hecho de que Clarín levante la corresponsalía... Levantó la corresponsalía. Levante la corresponsalía. Oscar finalmente termina trabajando, es uno de los encargados de prensa del Poder Judicial. Cuando levanta la corresponsalía, a mí me pareció que eso era noticia en sí mismo. Como acabo de decir, o como dije anteriormente, el hecho de que el diario cierre me parece que también es noticia, ¿no es cierto? Y no solamente que quedamos varios trabajadores fuera, sino el hecho de que ya un diario es una voz que se pierde. Entonces me parece que lamentablemente se pierde mucho rigor de las cosas que pasan en las provincias, justamente en los medios que tienen poder de llegada en todo el país. Eso es algo que yo lamento mucho, que ya lo lamentaba cuando ocurría con Clarín. Te imaginas que lo lamento en general ahora que no hay corresponsales. Yo creo, bueno, hay corresponsales en algunos otros medios, hemos visto, tenemos colegas y amigos también que están desarrollando tareas en medios nacionales y la están haciendo muy bien. Juan Braco. Y eso, Juan Braco, exactamente estaba pensando en eso. Pero bueno, y otros más también, pero me parece que falta en general, ¿no es cierto? Porque si no, se toca de oído, no hay como alguien que conozca el lugar. Y es muy plausible a errores. Y a operaciones, y a deformaciones, y a manipulaciones, ¿no? Cuando uno veía todo el caso, el caso de la destitución de la doctora Goyeneche, bueno, uno veía en los medios nacionales, los más importantes, una deformación. Yo tengo algo para decir en eso. En ese sentido tengo una experiencia. Mi experiencia con el Diario de la Nación fue extraordinaria. Es decir, siempre encontré un respeto muy grande, además de que no me costó, porque yo ya venía con un ejercicio periodístico de un diario que imitaba mucho al Diario de la Nación, que era el Diario de Paraná, el viejo Diario de Paraná. Jamás se tocaban los textos. No me tocaron nunca un texto. Yo tengo alguna experiencia similar, nunca hubo un problema. Claro, contémosle a quienes nos ven que vos fuiste sucesor mío cuando he estado o de vacaciones o en algún periodo prolongado de ausencia. Y yo de Tirso Fioroto, ¿no es cierto? Ya hay como toda una escuela, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tenía era, y ahí hace la diferencia, tener un corresponsal, llamar, explicar, un jefe que te atienda, que entienda cuál es tu postura y que a la vez te lo respete, ¿no es cierto? Por supuesto que hay intereses rodeando, por supuesto que hay cosas que la pueden decidir un jefe de redacción o un editor y otras no, y por supuesto que así como está la postura de uno, está la postura de otro que puede también tener llegada a esas voces decisorias en los diarios. Pero por lo menos tenés alguien, como me gusta decir a mí, en la comarca, alguien que te cuente desde ahí adentro. Es todo un desafío periodístico hermoso, contarle al país lo que el país no tiene por qué saber porque no está en el lugar donde vos estás. Porque esto te lleva a ser específico, a contar, a masticar bien la noticia para que se entienda, puede entender un chaqueño. Porque en definitiva es eso. Ser corresponsal en definitiva es eso. Fuiste periodista, y sos periodista, pero fuiste periodista político durante mucho tiempo, estuviste siempre vinculado a la política, con amigos de dirigentes políticos, como tenemos todos amigos de todos los partidos. ¿Cómo ves al dirigente político de entonces y al dirigente político de ahora, y a la comunicación política de entonces y a la comunicación política de ahora? Digo ahora desde tu nuevo rol, etcétera. Bueno, lo que ocurre es que me parece que la dirigencia política ha tomado nota de de este descontento generalizado, ¿no es cierto?, que existe. Eso me parece que hace también que a la conducta de muchos dirigentes políticos, ¿no? Saber que hay como un descontento afuera y que estamos siendo observados permanentemente, es decir, que el dirigente político está siendo observado permanentemente. Me parece que se ha tomado nota de eso. Esto me lleva a otra reflexión, que tiene que ver con los medios, más que con... Ya como que me estoy escapando un poco de darte la respuesta, para decirte que los medios, me parece que hay que decirlo,
hemos sido, ahora me cuesta sacarme la pertenencia, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, hemos sido unos propagadores por ahí de una suerte de odio a la política también. Eso te quería preguntar, si la antipolítica no se ha generado también de los medios, ¿no? Sí, yo no me quiero hacer cargo personalmente porque no lo hice personalmente, pero he estado en medios donde se bombardea y se dinamita la acción política. Y yo creo que el político tiene que convivir con eso, con esa realidad. Porque, como dije, hice un libro que se llama El Imperio del Quijote, sobre la historia de un diario, del Diario de Paraná, y eso me llevó a leer 100 años de diario. Por supuesto que leer 100 años de diario es ver lo específico y no estar, porque si no me llevaría 100 años. Pero bueno, leí no solo el diario, leí La Acción, leí todos los medios que salían la mañana, eran diarios conservadores. Ahí tenés, mira, el Diario de Paraná, radical, irigoyenista primero, antirigoyenista después. Después estaban los irigoyenistas, vos lo mencionaste a Silvano Santander, uno de los hacedores de diarios irigoyenistas. Tenés el diario, acabo de decir, La Nación, la Acción, perdón. La Acción era por la Acción Católica, un diario proclive a conservadurismo. La curia. Claro, la curia, conservadurismo. De hecho, los conservadores era el medio de difusión. Pero tenían también específicamente otros diarios, los conservadores, que era el diario La Mañana. Cuando yo veo estos diarios, me encuentro con que se inaugura un arma poderosísima que tenían los medios de comunicación, que es derramar un veneno muy grande sobre la sociedad, y la primera víctima de eso fue nada más ni nada menos que, a mi criterio, el primer presidente elegido democráticamente, como es Hipólito Yrigoyen. Hubo un odio muy grande, se convocaba desde el diario Crítica, que uno lo tiene como uno de los grandes diarios, sí, ¿no es cierto? Botana, se convocaba al golpe, y esto lamentablemente se ve a lo largo del siglo XX, e incluso más adelante. Me parece que con Perón ocurre. Sí, con Perón ocurre. Pasa que Perón también, digamos, tenía espalda y enfrentaba. Yrigoyen no sé si tuvo esa espalda. Eso ocurrió con Perón. Se lo ve también, ese fenómeno aparece con Ilia, ¿no es cierto? La tortuga, el que no resuelve nada, etcétera, etcétera. Siempre detrás de esa erosión hacia la política me parece que está el interés de grupos concentrados, de personas o de grupos o de entes que no le interesa precisamente la política, porque eso es la política, que es integradora. La política está llamada a integrar a toda la sociedad. Vos gobernás para todos. Bueno, hay sectores que han manejado los medios que parece que quieren que gobiernen solamente para ello. Y eso ocurre también a lo largo del siglo XX. Me parece que llegamos a esta instancia también donde el odio a la política, donde sí, más allá de los errores de la política que la gente tiene, sí, más allá de los errores de la política, en vez de encontrar que las soluciones tienen que venir por la política, bueno, se le da un voto a la antipolítica, ¿no es cierto? Eso me parece que los medios tienen mucho que ver. Cuando recién hablabas, ¿no?, de Perón enfrentándose a los medios, Alfonsín también tuvo algún enfrentamiento. Sí, me olvidé de mencionarlo, pero igual. Y ahora nos encontramos con Javier Milei, que todos los días ensobrado acá, ensobrado allá. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso me llama mucho la atención, porque yo digo, han probado su propia medicina en muchos medios, ¿no es cierto? Es decir, se alimentó tanto el odio que de pronto te dice ensobrado el presidente, claro. Cuando en realidad mi criterio me parece que más bien los medios trabajaron para que Milei, para que estén las condiciones por la cual Milei sea hoy presidente. Sin embargo... De hecho, las políticas de Milei en los principales medios apoyan, ¿no? Sí, yo lo que creo es que... No le gustan las formas. La fórmula de, si querés poner comillas, si querés sacarle las comillas, éxito de Milei hoy en día está en su extremismo. Porque uno dice, no, llegó hasta acá, ¿no? Y sin embargo, al otro día llega un poco más. Claro. Yo creo que, si vos te pones a pensar, la fórmula le funcionó, no tiene por qué dejar de funcionar, por lo menos contra los medios. Es decir, si todo... se ha roto, ¿por qué no vamos a ir contra los medios también? Bueno, los medios fueron unos aliados, pero me parece que está diciendo, en definitiva yo he escuchado las críticas a los medios de Milei, como no lo he escuchado bueno, sí, del kirchnerismo también lo ha hecho, la crítica, ¿no es cierto? Es uno de los, podríamos decir, de los movimientos políticos que trajo el debate sobre los medios también.
La solución que traía era la propaganda en lugar de los medios, eso me parece que, yo me acuerdo no que era... Néstor Kirchner, la primera polémica que tuvo con los medios fue cuando el Día del Periodista dijo les mando un apretón de manos y se tomó la palabra apretón como una amenaza. Y fue de terror. Tuvimos 2 meses hablando de eso. Sí, sí. Y bueno, ahora tenemos un presidente que se Insobrado. levanta y dice que los trata directamente sobrado. Como hablábamos fuera del aire, Claro. y le dan la posibilidad de que rectifique o que suavice, pero ¿te parece? Y Longobardi, ensobrado, y sí ensobrado. Bueno, eso no lo digo yo, lo está diciendo Sí. en este caso el presidente de la nación, ¿no es cierto? ¿Ves, por ejemplo, reels de dirigentes políticos? Cualquiera Sí, sea? veo. ¿Te llegan así de gente? Y yo sigo muchos, sigo todos los que más puedo. Donde me encuentro con uno yo los sigo, X, y fundamentalmente Reels. ¿Sos de ver, de interesarte Yo por me la meto política a través de esas mucho, plataformas? mucho. Y como soy, no soy tan jovencito, me meto más que nada en YouTube, porque no tarda mucho para que las cosas se encuentren. Nosotros podemos estar grabando este programa, que yo sé que esta noche lo puedo ver o mañana o no dentro de Sí, lo que se llama más. comunicación on demand. Claro, entonces me está costando mucho para ver los partidos de fútbol. Un día quise poner un sitio que me aconsejaron, me entraron un virus, así que porque no tengo televisión. Después del Mundial yo la quité a la televisión. Una buena decisión. No me aportaba mucho y yo veía que todo podía ir y buscar específicamente lo que quería en YouTube, incluso de los canales, ¿no es cierto? Y si quiero ver un canal, yo miro Canal 11, lo pongo online, ¿no es cierto? Lo miro online, eso sí. Quiero decir a través de internet. Pero sí soy de mirar y soy de meterme en las nuevas tecnologías, trato de saber, porque creo que ahí se encuentra mucho. Todavía hay una dependencia muy grande de los medios tradicionales. Muchos hacen cocina de lo que los canales que ya quizás no vemos dicen o hacen. ¿Crees que las redes sociales se van a comer a los medios o no? Yo creo que a los medios lo que se lo comió fue una fórmula que lamentablemente tuvo un éxito comercial, que fue el modelo de Fox News, ¿no es cierto? No, ni siquiera recuerdo el nombre del fundador, si lo pienso un poco, hay una serie. Una persona que no es periodista, no tengo por qué recordarlo, yo prefiero recordar a Pulitzer, a Hearst, no sé, a cualquiera de acá. ¿Cuál era la fórmula? No importa la verdad. Y no querramos tener a todo el espectro. Tengamos a uno y digamos lo que esa persona quiere escuchar. Eso me parece que fue lo que atentó contra los medios de comunicación en gran parte también. Y esa fórmula se toma un poco acá también, ¿no? Y bueno, un poco las redes son eso, ¿no? Y las redes son eso. Es una plataforma donde yo digo lo que quiero y no puedo debatir con nada. Exactamente. Puedo debatir, sí. Si alguien te contesta abajo, que nunca ocurre. Sí. Y el mismo medio te alimenta, ¿no es cierto? Porque, bueno, te muestra lo que vos ya querés. Yo por ahí me río porque por ahí los algoritmos se confunden un poco conmigo. A veces me presentan cosas de arquitectura, creen que soy arquitecto. Será porque he visto algunos sitios específicos, pero en general, en términos, a veces me preocupo porque me mandan cosas políticamente contrarias a las mías y yo digo, bueno, está entendiendo mal el algoritmo. No, eso se paga para que te llegue. Claro, sí. Así que sí, soy de meterme, pero también creo que te alimenta mucho el propio discurso, ¿no es cierto? Esta forma de distribuir o de que te llegue la información. ¿Qué es lo que había querido hacer el creador de Fox News? ¿No es cierto? Dijeron, bueno, nosotros vamos a informar a los republicanos. Los demócratas, que miren otro sitio, otro canal. Y eso no pasaba con el diario radical de los Echeverri allá. Eso pasaba con el diario radical, exactamente. Pero por eso también la reformulación, concretamente en el diario de Paraná, fue en el año entre el 45 y el 47. Hay un cambio y ahí se hace generalista. Pero de pronto vuelven, como decís vos, a ese viejo concepto del diario que te dice lo que vos querés escuchar y que en todo caso te alimenta un poco el veneno, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la realidad. Fíjate que volvemos a hablar de los medios. Me hiciste una pregunta concreta de la política y volvemos porque creo que la política está muy perfilada por
este odio que se lanzó desde los medios. Y no digo que porque la política, en definitiva, se está mostrando, por lo menos acá lo vemos en la provincia, mucho más civilizada que muchos otros medios de comunicación. Pero hay como un atenti que afuera hay un descontento, ¿no? Todas las soluciones que nosotros podamos traer parecen insuficientes porque acá hay un descontento. Eso es una norma que parece regir a la política y eso se ha lanzado desde los medios. Es muy difícil una vez que vos largás las bombas, ese gas venenoso, como le digo yo, del odio, muy difícil que después se disipe, pasa mucho tiempo, pero hoy estamos todavía inmersos en eso. Jorge Riani, muchas gracias. Muchas gracias, Federico.